Son las 8 horas con 42 minutos. Damos la bienvenida a la licenciada Carolina Jaramillo. Ella es comunicadora organizacional, relacionista pública, investigadora social y tiene también una especialización en comunicación y marketing político. Carolina, le damos la bienvenida. Iniciemos por el primer tema, el tema de la seguridad aquí en Ecuador. Recordemos que justamente faltando 48 horas para las elecciones ecuatorianas se impuso un estado de excepción en 8 cantones en el país y que el tema de la seguridad ha sido recurrente hasta los anuncios que se hicieron en esta semana de que se estaría planificando un magnicidio, un asesinato contra el presidente de la República. Iniciemos con este tema. Hay razones para preocuparse. Buenos días, Gustavo, qué gusto saludarlo nuevamente. Bueno, creo que el asunto de la seguridad se ha vuelto una constante en digamos, en los días de los ecuatorianos. Tal como usted lo ha mencionado, fue un asunto, digamos, transversal durante el proceso electoral y hemos iniciado, digamos, una semana después de las elecciones con esta alerta que ha puesto sobre la mesa digamos, del gobierno nacional, que dice que probablemente se planifica un atentado en contra de la vida del primer mandatario. En mi lectura creo que es lamentable que este tipo de temas se topen con, digamos, con cierta irresponsabilidad, ¿no? Se filtra un documento aparentemente de las Fuerzas Armadas con una alerta que no es grave, es gravísima, ¿no? Creo que a nivel del Estado ecuatoriano, una alerta sobre el riesgo que corre el primer mandatario debiera tratarse con confidencialidad, o de ser una información que se hace pública, debiera hacerse con la solemnidad del caso. Y sin embargo, se trata como un documento filtrado, ¿no? Creo que esto ya pone en duda la credibilidad no solo de la institución, sino también la credibilidad de la información que tiene el documento. Sin embargo, si uno hace un análisis del proceso electoral y, digamos, del antes, del durante y del después del proceso electoral, creo que un elemento que ha sido común ha sido, digamos, esta poca credibilidad que ha tenido la información. ¿Qué es cierto y qué no es cierto en esto, ¿no? Y lamentablemente la escasa o la débil institucionalidad que tiene el Ecuador hace que este documento, que digamos en un Estado con una democracia sólida, con unas instituciones sólidas, haría que nadie ponga en duda un documento de las Fuerzas Armadas, hoy no podamos discutir sobre una base sólida, sino que lamentablemente pongamos en duda todo. Yo creo que lo único que no está en duda es que vivimos un ambiente de violencia, un contexto donde la inseguridad es el día a día de los ecuatorianos. Sin embargo, digamos, un documento como este, lamentablemente, no podemos discutir sobre certezas, ¿no? ¿Puede tratarse de una cola más de lo que fue la campaña electoral? Sí, sí, yo pensaría que sí, lamentablemente, porque, digamos, si uno trata de analizar el contexto de la campaña electoral, uno de los factores que se utilizaron desde ambas candidaturas es el temor, ¿no? Es jugar con el temor del elector, digamos que ambas candidaturas jugaron con esta sensación de que se pone en riesgo si no se escoge a uno de los dos candidatos. Entonces, me parece que también hoy día el gobierno, y es una elucubración, es la construcción de una hipótesis, lo que estoy haciendo es, digamos, ¿qué estamos poniendo en riesgo los ecuatorianos? ¿Qué se pone en riesgo ahora mismo? Entonces, lo hemos visto durante el mandato del presidente Noboa, ¿no? Todas las acciones de alto impacto que el presidente ha tenido se han dado en un contexto de violencia, se han dado en un contexto donde, digamos, los niveles de riesgo han sido expuestos ante la ciudadanía. Lo vimos, por ejemplo, cuando hubo el atentado a un canal de televisión, es decir, cuando los ánimos están muy, muy alterados, cuando la opinión pública está enfocada en un hecho de violencia, el presidente toma una decisión contundente. Recordemos que en el atentado al canal de televisión se toma la decisión contundente de la declaración del conflicto
armado interno. Asimismo, cuando se da un pico en los homicidios, se toma la decisión en la zona costera, se toma la decisión del ingreso de las Fuerzas Armadas a Durán. Entonces, con esto simplemente estoy hipotetizando respecto de que se generan unos ambientes en la opinión pública de altísimo riesgo cuando una antesala, cuando se va a tomar una decisión de alto impacto. Entonces, me parece que también esto puede estar obedeciendo a una estrategia de allanar ciertos contextos para la toma de decisiones de alto impacto. Entonces, no me sorprende para nada que haya una suerte de filtración de documentos, de filtración de recursos que pongan a la opinión pública a conversar sobre estos temas, ¿no? Ahora, viendo ya con un poco de más calma, más allá de la lógica sorpresa que causaron los resultados, le pregunto cómo explicar un resultado tan alejado de las encuestas, un 11% de ventaja del presidente de la República con respecto a su contendora, cuando todas las encuestas, prácticamente todas, señalaban y hablaban de un empate técnico. Triunfo en 19 provincias de Ecuador. Triunfos así en mucho tiempo no lo hemos visto. ¿Hay una lógica, le preguntamos, es que efectivamente la campaña sucia del correísmo no funcionó, como afirma un destacado politólogo, Jaime Durán Barba? ¿Fueron los recurrentes errores de comunicación de la Revolución Ciudadana los que fueron minando una posición que en un momento habría sido favorable para la candidata del correísmo? Estos temas de la Reserva Internacional, de la dolarización, de las brigadas correístas en las calles, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? ¿O usted le da algún grado de razón a Rafaela Correa, a Luisa González, que argumentan que se dio un mega fraude electoral? Bueno, primero creo que es muy importante comprender que los resultados electorales obedecen a múltiples causas. Digamos, un poco reduccionista tratar de explicar un resultado, cualquiera que este sea, de un amplio o acortado margen, a un solo elemento, ¿no? Creo que pasamos de leer el contexto y luego ir incorporando varias causas que pudieron haber dado el resultado que obtuvimos del pasado 13 de abril. Primero. Segundo, creo que es importante comprender que el tema de las encuestas ha entrado en discusión y análisis durante los últimos procesos electorales, entre otras cosas, Gustavo, porque esta prohibición que existe en el Ecuador de no mirar encuestas de forma pública, algunos días antes del proceso electoral, hace que nos quedemos con, digamos, la foto de hace días y no tengamos la posibilidad, al menos quienes no están en el área de la comunicación, el marketing político, involucrados en las campañas, de no saber cuál es el tracking diario, y esto, digamos, nos da una suerte de miopía electoral, si pudiéramos llamarle de alguna manera, y no poder dar un seguimiento día a día de lo que está y de los cambios que se van generando en el proceso electoral. Lo cual es a la final del día perjudicial tanto para la opinión pública cuanto para, digamos, los periodistas y quienes estamos inmersos en el mundo de la comunicación y de la política. Porque finalmente da esta sensación, con esto no quiere decir que yo estoy defendiendo a ultranza a quienes hacen investigación y encuestas, porque sin duda pueden haber fallado y pudieron haber fallado, pero creo que no podemos ser tajantes en decir que todas las encuestadoras y las encuestas han fallado. Sin embargo, yo creo que de alguna manera pudiéramos ir levantando algunas hipótesis con los datos que ahora tenemos. Por un lado, a mí me parece que sí hubieron algunos errores de parte de la candidatura y de Luisa González. Entre ellos, me parece que hubo una lectura poco estratégica de lo que significaba la sumatoria de apoyos, esta unidad de las izquierdas en torno a los votos. Lo he dicho varias veces y creo que vale la pena insistir. Finalmente, esta unidad no fue aritmética en pensar que la sumatoria del apoyo de Leonidas Diza con esos 5 puntos que él significó en la primera vuelta iba a funcionar por arte de magia o por un endoso aritmético de votos a la candidatura de Luisa González.
¿Qué significa esto? Bueno, significa básicamente que las poblaciones que se podía asumir que de facto iban a apoyar a Luisa González en la segunda vuelta, no funcionó como ellos pudieran haber esperado. Dicho de manera muy simple, la población indígena que entre comillas se pudiera asumir iba a votar por Leonidas Diza o votó por Leonidas Diza, y este símbolo de unidad que significaba ese pacto se trasladaría en votos a Luisa González, terminó no siendo así. Y de alguna forma esto no era difícil de predecir, puesto que poblaciones como Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, históricamente no le han apoyado al candidato de la Revolución Ciudadana. Son poblaciones que históricamente se han decantado por el candidato de la derecha, del centro a la derecha en el Ecuador. Y esto es lo que terminó pasando en el balotaje que acabamos de vivir. De hecho, la provincia que abrumadoramente le dio su apoyo al candidato Noboa, o las provincias que le dieron su apoyo abrumadoramente en segunda vuelta al candidato Noboa, son Cotopaxi y Tungurahua. Entonces, me parece que en la primera vuelta y en la campaña de segunda vuelta, casi se asumió que el pacto de las izquierdas le garantizaría un triunfo a la candidata González. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que a pesar de los esfuerzos que pudo haber hecho la Revolución Ciudadana para desmitificar o desmentir los temores que vienen de la mano en varias campañas con su discurso, esta indisciplina, este desorden, esta desorganización en sus vocerías les jugó en contra. Y creo ahí también que hay una observación de fondo que me parece no haber escuchado en otros análisis. Hay ciertos clivajes que no se han analizado a profundidad. Esta elección también representaba un clivaje entre una candidata mujer y un candidato hombre, una candidata que está por sobre los 45 años y un candidato joven. Entonces, en ese sentido, me parece que el Ecuador también pudo haberse inclinado una vez más por un candidato hombre versus la primera presidenta mujer. Entonces, en ese sentido, me parece que también la elección de la candidata por parte de la Revolución Ciudadana les pudo haber jugado en contra. Y hoy que asistimos a la develación de los chats del caso Ligados, creo que también se revela que a la interna del movimiento de la Revolución Ciudadana había fisuras y había desconfianza también en la elección de esa candidatura. Entonces, creo que confluyen varios, ¿no? Varios factores para analizar el porqué de los resultados de la segunda vuelta. Pero creo que por ahí, Gustavo, podríamos encontrar algunas respuestas, sin duda, que estoy hipotetizando. Y un tercer factor, Gustavo, que personalmente me parece muy interesante, de acuerdo al último censo de población y vivienda, la población que está por encima de los 65 años, que se consideran el voto facultativo, está por alrededor del 1.6 millones de ciudadanos. Obviamente no puedo decir que toda esa población fue a votar y que toda esa población se manifestó favorablemente al candidato Noboa, pero supongamos que un margen de esa población votó y que de ese margen cierto porcentaje le dio su voto al candidato Noboa. Habrá que esperar que se publiquen los datos por parte del CNE, pero creo que hubo una interesante segmentación de la campaña del candidato Noboa para llamar al voto facultativo. Entonces, creo que por ahí podríamos encontrar algunas claves para entender los resultados. Además de estos llamados que fueron realmente iniciativa de Daniel Noboa y de su tienda política de llamar al voto facultativo, ¿qué otro crédito o créditos le da usted a la campaña del gobierno? ¿Qué aciertos tuvo, ayudado sin duda por su dualidad de presidente candidato? ¿Cuánto funcionó esa política de bonos? ¿Cuánto el trabajo territorial? A ver, bueno, creo que siguiendo un poco en esta idea de ir haciendo ciertos análisis dentro del marco de las hipótesis, creo que pudo haber tenido algo de resultados esta enorme inversión que se hace en bonos en ciertas poblaciones vulnerables, y esto dentro del contexto del duro invierno que están viviendo algunas poblaciones.
pero creo ahí, por ejemplo, también que se marca cierto tono de la campaña a partir del debate, ¿no? Y esto es muy importante, a pesar de que puede pasar desapercibido para el ojo, digamos, de la población común. Creo que para quienes estamos analizando continuamente la comunicación y el marketing político, creo que si miramos lo que sucede en el debate y en la campaña en las siguientes semanas, podemos detectar algo interesante. Daniel Noboa y su campaña no permitieron, por poner en un contexto interesante dentro del discurso y dentro del performance de campaña, que se los encasille en lo que se puede considerar la lucha de David y Goliat. Si nosotros miramos las figuras que le hubiera sido conveniente a la candidata González, es dibujar esta idea de David y Goliat, un candidato, digamos, joven, empresario. Finalmente Daniel Noboa termina siendo el hijo del empresario más poderoso, millonario del Ecuador, y se procuró, digamos, en el debate, la candidata González procuró estar muy al ataque, ¿no? Y el candidato Noboa no cayó, digamos, en la provocación y no entró en una confrontación agresiva que hubiera sido finalmente perjudicial para él, porque se hubiera construido esta figura desde el análisis discursivo de David y Goliat. Porque finalmente, en una discusión entre un hombre y una mujer, siempre puede existir esta idea de que la víctima termina siendo la candidata. Entonces, me parece a mí interesante, y lo destaco como un acierto, que el candidato Noboa finalmente no cayó en la tentación de entrar en una confrontación agresiva con la candidata. Y durante la campaña, me parece que los pocos momentos de exposición muy medidos, muy, digamos, muy mínimos que tuvo el presidente candidato durante su campaña, se concentra en ciertos territorios donde se entiende que estaban los votos posibles. Si uno mira, estimado Gustavo, el candidato presidente se concentró en ciertas poblaciones donde estaba el voto posible, que eran la Sierra Centro y Quito. No, hace una campaña eficiente, por llamarlo de esta manera. La campaña eficiente es, por definición, las poblaciones donde realmente se puede captar voto. El presidente no se desgasta yendo a poblaciones o exageradamente, no visita exageradamente poblaciones donde el voto era casi imposible. Es decir, hace pocas visitas en provincias como Manabí, como Santa Elena. Es decir, se restringe mucho en su agenda y más bien explota mucho su agenda en provincias donde realmente se podía digamos, alimentar mucho el voto que le da la victoria. Lo vemos mucho en Cotopaxi, lo vemos mucho en Tumuragua, lo vemos mucho en Chimborazo, lo vemos mucho en Bolívar, y si miramos hoy los resultados, es precisamente ahí donde él despega de forma importante esa votación. Yo destaco eso como, digamos, una estrategia eficiente. Y volviendo un poco a la idea central, digamos, yo creo que él evita, y su estrategia evita el permitir que la candidata González se revista de esta condición de víctima, ¿no? De la débil dentro de este relato que se debe construir en relación al contendor. Y eso me parece, sin duda, una estrategia inteligente. Bien, para finalizar, ¿coincide usted en qué medida lo hace con esa visión del presidente de la República dada en una entrevista internacional de que la razón para su triunfo fue la de que obtuvo un voto correísta desilusionado, que se cambió? ¿Y cree también que esto influye en el mapa político de Ecuador en el mediano, en el largo plazo? Noboa señaló estar convencido de que tiene ya un voto duro novoísta de alrededor del 30%. O habrá que esperar esto para ver cómo le va, si es que efectivamente se tiene que regresar a las urnas por una Asamblea Nacional Constituyente, cómo le va a ADN, o dentro de aproximadamente 2 años, cuando lleguen las elecciones seccionales. A ver, para empezar, me parece que el novoísmo aún no existe para darle una denominación
ideológica, me parece que tenemos que esperar un tiempo para que se ponga de manifiesto un modelo doctrinario, un movimiento que esté guiado por unos principios, por unos valores, por un modelo y un plan de país que pueda, digamos, aglomerar a un grupo de personas bajo un plan y un modelo que los identifique bajo una doctrina Exacto. común. Que Y tome yo creo que forma eso no es muy política de N, una forma clara, coherente. así es. Así es, y creo que eso aún no hemos visto, ¿no? Yo me abstengo de llamarlo novoísmo, me parece que como al comienzo de todos los movimientos políticos, este ha nacido bajo la figura monolítica de una persona, ¿no? Y esta persona es Daniel Noboa, o sea, yo aún no me atrevo a llamarle novoísmo porque me parece que eso aún no existe. Por otro lado, creo que sin duda han tenido una capacidad interesante de unificación, ¿no? De unificación y el rescato de esto, digamos, la idea de aglomerar jóvenes políticos que de alguna forma vienen de otras tiendas políticas y encuentran en ADN digamos, un nuevo membrete, un nuevo nombre para, digamos, hacer carrera política. Habrá que ver qué es lo que pasa en los siguientes procesos electorales. Y esto dependerá también mucho del desempeño que tenga el presidente en estos 4 años. No es para nada lo mismo un gobierno de transición que un gobierno de 4 años en unas condiciones de policrisis, que es lo que vive el país ahora mismo. Creo que los desafíos en los próximos 4 años son profundos, son grandes y sobre todo porque las condiciones de gobernabilidad que va a enfrentar el presidente son complejas, dado que la primera minoría en la Asamblea Nacional la tiene la fuerza de oposición, que además fácilmente le triplica en experiencia al presidente Noboa, que es la Revolución Ciudadana. Yo creo que el presidente es políticamente muy hábil, pero quienes le rodean, digamos, no tienen la experiencia suficiente digamos, para acompañar lo que viene en estos 4 años. Por eso es indispensable que ahora mismo su gabinete de gobierno, digamos, no solo tenga la experiencia técnica, sino también la experiencia política para poder llevar adelante el proyecto que se viene durante estos 4 años, ¿no? Eso respecto digamos, de lo que tendría que pasar en lo inmediato. Un comentario finalísimo. ¿Qué tan pertinente ve usted de que la madre del presidente, Anabel Asing, pueda presidir la legislatura? Bueno, no, personalmente creo que no es pertinente, ¿no? Creo que hay decisiones que rebasan lo meramente técnico y lo normado, ¿no? Creo que por un tema de formas, lo adecuado sería que la asambleísta Anabel Asing no presida la Asamblea Nacional, Se genera una sino especie que sea otra de persona. nepotismo que de alguna manera conspira contra estos pesos y contrapesos que deben tener la democracia. Así es, estoy de acuerdo. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido y haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, un saludo. Han escuchado a la licenciada Carolina Jaramillo, ella es comunicadora y experta en comunicación y marketing político. Son las 9 horas.